44 minutos, anatomía de una trampa. Una trampa que se le hizo a Panamá, una trampa que se le hizo a Italia y que habla mucho de nuestros dirigentes populistas, no solamente latinoamericanos, porque ya este no es un fenómeno de lo que antes se conocía como exclusivo de las Banana Republics, en las cuales estábamos, por supuesto, incluidos nosotros los colombianos, sino que es un fenómeno mundial. Trump, de alguna manera, y lo conversábamos ahora con Fernando Berguido, abogado, periodista, escritor, embajador, incluso diplomático, pues, y que hoy viene a visitarnos para esto que se llama Conversemos Bogotá. Anatomía de una trampa, Fernando Berguido, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Muy interesados en definir este tipo de personajes que si ahorita lo estábamos hablando y yo me robé un poco de sus ideas, pues usted me decía, son estos grandes personajes populistas nacidos de la democracia. ¿Sí? Ya no son aquellos Banana Republic, esos dictadores de derecha o de izquierda que teníamos en nuestras repúblicas, sino que se parecen mucho a otros en Europa y en los Estados Unidos propiamente, Fernando. Así es este fenómeno que se está dando de personajes que ya no son de izquierda, el populismo de izquierda, sino de derecha, multimillonarios, gente que ha sido muy exitosa por las razones que sean en sus países. Berlusconi es un ejemplo, Martínez es el otro. Bueno, en Estados Unidos ahora hay uno también, Donald Trump, que en algún momento deciden entrar a la política, decir, mira, yo tengo todo, yo soy antisistema, antipolítica, voy a solucionar los problemas, así como lo hice en la empresa privada, lo voy a hacer en el gobierno. Pero sobre todo hay un concepto que lo he escuchado muchas veces, si le fue tan bien en la empresa privada, lo va a hacer mucho mejor para nuestro país. Si hizo ganar tanto dinero a sus empresas, ¿qué no hará con nuestro país? Asimismo encantó Ricardo Martinelli en Panamá, el expresidente Martinelli, así llega con el 60% de los votos en una elección histórica, precisamente precedido por los partidos tradicionales con escándalos de corrupción. Es más, uno de sus lemas era, yo soy millonario, yo no tengo que llegar al poder a robar, ya yo vengo a servir. Y ese mismo patrón, 10 años antes lo tenía Italia. Italia con Silvio Berlusconi era lo mismo. Ahí, bueno, todavía está dando vueltas el ex primer ministro Berlusconi. Y entran al poder y se convierte en otra historia de corrupción. Pareciera que el mejor negocio de su vida es haber llegado a la presidencia. De acuerdo. Y empiezan a surgir estos negocios, ¿no? Negocios, sí. Y la familia metida en negocios. No ven la división entre la vida pública y la vida privada. Esos outsiders, más o menos, que se habla tanto en Latinoamérica y que se les ha bautizado de esa manera. Pero cuéntenos además de las dificultades que suponemos que tiene que haber habido muchísimas al momento de un periodista agarrar una investigación de esta envergadura y, porque digamos, son muchos hacer una años. oposición en últimas, son muchos años. Esto no se hizo, digamos, para la urgencia de publicar un libro. Aquí hay muchos años de investigación. Correcto. Bueno, en lo personal, yo estoy en ese momento, esto es 2010, primer año del gobierno de Ricardo Martinelli. Ya Ricardo Martinelli había ido a Italia a conocer a Berlusconi, tenía este deseo de conocer a esta figura que reflejaba. Él también es descendiente de italianos, vaya, y un año después se firman unos contratos que los panameños, por razones se alegaba entonces de seguridad pública, no se dan a conocer. Y entonces en el periódico, yo en ese momento estaba en el periódico dirigiendo la prensa de Panamá, y empezamos a hacer una investigación, es algo que no olía bien. Había demasiado secreto y demasiada confidencialidad en esta compra, que resultó ser la compra directa más grande que había hecho la República de Panamá, 250 millones de dólares en equipos, helicópteros, equipos de radar, etcétera, pero que no sabíamos los detalles. De pronto Panamá termina comprando sin licitación pública, sin acto público, sin nada, una compra directa, pero siempre rodeado de un misterio. Y cada vez que los periodistas trataban de investigar, le decían, no, es que esto es seguridad nacional, esto no se puede dar detalles. Pero nos vamos enterando por ciertas cosas y la historia empieza muy tímidamente a salir, y ahí el olfato del periodista, la reacción del gobierno siempre era muy violenta.
de atacar a los periodistas. Hablaba incluso, claro, violenta, pero fíjese ustedes que yo quiero encontrar muchos elementos en común en toda Latinoamérica. Sí, porque y en el esta mundo. historia es una historia que se repite en América Latina. Exactamente. Lo primero, el desprestigio del periodista o del investigador. Inmediatamente se trabaja para desprestigiarlo de tal manera que cualquiera de sus acusaciones quede siempre sucia y se habla de todo tipo de cosas. Desde el primer momento empezó la descalificación de los pocos periodistas que empezaron a interesarse con el tema. Después del medio, la prensa fue descalificada, el otro periódico, La Estrella de Panamá también. Entonces uno decía, ¿qué hay aquí? Que hay esta reacción tan desmesurada de parte del gobierno. Y por supuesto, los periodistas sabemos que ahí es donde hay que empezar a seguirle y esta historia va por 1 o 2 años y coincide una cosa muy maravillosa. Porque Italia, que tiene también muchos problemas de corrupción, también tiene un sistema, una procuraduría, unos fiscales que son extraordinarios, que han jugado la vida en Italia contra la mafia, la camorra, o sea, unas investigaciones. Y un grupo de fiscales de Nápoles están investigando a este intermediario italiano, mano derecha de Berlusconi, que estaba metido en 6 escándalos más de corrupción. Walter Lavitola. Y de repente resulta que tenían grabaciones. Y en esas grabaciones está el negocio de Panamá. Entonces a este señor lo terminan arrestando. Porque es que el negocio de Panamá significaba no solamente una venta que no se sabía muy bien para qué, sino una coima muy grande para varias personas en el gobierno Martinelli. Se descubre, que es, digamos, empieza uno a decir, claro, pago de dineros públicos, pero además una coima. Así es. Cosa que se parece mucho a lo que está sucediendo. Odebrecht. Ustedes Odebrecht, por ejemplo. Así es. Bueno, Impregilo, etcétera. Sí, es estas cosas que uno sospecha que están ocurriendo. Pero aquí tiene la confirmación. Los fiscales dan a cuenta por las grabaciones que le están haciendo a este personaje que están hablando de unas comisiones y de una compañía que se estaba ganando. De los 250 millones de dólares, el 10% estaba reservado a una compañía que nadie sabía quién era su dueño, que acaba de ser incorporada, y resulta que en la conversación sale que esa compañía, el 65% iba a pertenecer a Ricardo Martinelli y el 35% al mediador italiano. Entonces, esto explota en Italia con el arresto de este señor, y ahí empezamos a darnos cuenta, y ahí queda la evidencia de que era mucho más grande que las sospechas que teníamos así. Como le digo, esto es un caso que puede ser en Panamá, puede ser en Colombia, puede ser en Perú, puede ser en Brasil, puede ser en Italia, puede ser... Pero exacto, no solamente en Latinoamérica, en Italia y en... De hecho, esta compañía después es acusada por cosas similares, ventas a la India, ventas a Turquía, ventas a Yemen, y es un patrón que se va repitiendo. En adelante la manera de investigar de ustedes fue ¿cuál? Porque esto explota en Italia. ¿Alguno de su equipo, usted mismo, viajan o, digamos, cómo empiezan a sacar el caso adelante? ¿Cómo obtienen las grabaciones? Esto periodísticamente 4 años. De los 5 años del periodo del presidente Martinelli, 4 años estuvo este escándalo dando vuelta. Cuando termina el gobierno de Martinelli y gana el candidato opositor, Varela, que había sido su vicepresidente, había salido también por diferencias y termina ganando, era el que nadie apostaba por él. Él me ofrece a mí, dice, el cargo de embajador en Italia. Y me dice, mira, para mí fue pasar del periodismo a una embajada es una decisión. Y me dice, nadie conoce este caso como tú. Aquí hay que recuperar los patrimonios. Además, se había comprado un equipo de radares que no servía para... Usted logra también una... Esa es la otra parte del libro, correcto. Reposición, ¿cómo se dice? Que se devuelvan esos dineros. Recuperamos parte de la lesión patrimonial, y esto yo creo que es inédito. Bueno, porque yo tampoco soy un embajador de carrera, yo era abogado, me dice, tú eres abogado y tú eres periodista, tenemos que ir a recuperar esto. ¿Y qué se recupera? Se recupera lo que al final termina siendo un sobreprecio, era el 10% de esa comisión. Y también los radares, el contrato de los radares por 125 millones de dólares que no servían para... O sea, lo que se había comprado a la ligera también. Y logramos que ese contrato se anulara y parte de lo que se pagó se le devuelve a Panamá. Y la otra parte se perdió, pero por lo menos se logró recuperar algo. En una cuestión inédita, que se haya logrado que se le regrese al país los sobreprecios. Así que esa historia pensé que era importante que se narrara porque...
Un escándalo y una investigación que en últimas termina salpicando más o menos a cuántas personas. ¿Usted cree que cuánta gente del gobierno estuvo ahí? En Italia, toda la cúpula grande de Finmecánica perdió sus trabajos. Hay unos procesos allá, la Vítola estaba detenido. Y en Panamá también hay otros procesos que van dando tumbos en los sistemas judiciales de ambos países, tanto allá como acá. El presidente está señalado, el ministro de Seguridad estuvo señalado, otro ministro, 2 o 3 ministros. O sea, hay bastantes personas involucradas en esto. Pero te da una radiografía por detrás cómo es que el poder se va. Por eso le puse anatomía de una Por eso trampa. es una anatomía. Es una trampa. Es una disección de un cadáver que es una trampa aquí y se abre haciéndole una autopsia y determinando exactamente cuáles fueron los mecanismos, cómo se proceden, porque son delitos de un alto grado de sofisticación. Son delitos que a veces uno ni logra entender por la complejidad, digamos, por la inteligencia que hay metida para no dejar una huella. Y que está la versión oficial que le está diciendo al país, no, eso no es cierto, lo que se está investigando no es cierto. Hablaban de una telenovela italiana. Así es, esto es un invento, usted sabe cómo son los periodistas, que aumentan las cosas, que van atando cabos, que van... Y va a salir, bueno, y hay unos detalles de color también. Son personajes muy coloridos. Hay un viaje secreto que hace el expresidente Martinelli, invitado por esta compañía, termina en una de las islas de Berlusconi, los famosos Bunga Bunga, que iba a ir allá. Resulta que no existe esa reunión, pero se hace ver que la reunión tuvo lugar, porque este viaje, que era secreto, nosotros terminamos revelando en el periódico que se había escapado el presidente, estaba un fin de semana en esta isla en Cerdeña. Y cuando se da a conocer esto, entonces empiezan a sacar, no, es que nos vinimos a una reunión para unas donaciones a un hospital. Y esa reunión, hoy después nos damos cuenta, nunca ocurrió. Pero se publican fotografías y todo como si la reunión, o sea, es esa manipulación de la información también de parte del gobierno. Es una lección seguramente para los periodistas colombianos también, que tantos problemas de corrupción estamos pasando. Ahí está entonces, muy interesante conocer esa anatomía, porque no es solamente la anatomía de una trampa al pueblo panameño, es una anatomía de una trampa que se repite en muchas ocasiones y que también en nuestro país nosotros padecemos, infortunadamente, de este tipo de enfermedades de la corrupción, intereses multimillonarios, intereses muy fuertes y que pues también puede, es decir, en Colombia es un asunto vivo. Así que Fernando Berguido y este libro, editado por Grijalbo, pues es una verdadera joya y lo queríamos resaltar aquí en Despierta Bogotá, cómo se trabaja desde el altísimo poder, con una sofisticación tremenda, altos intereses económicos y nosotros en la mitad. Anatomía de una trampa, Fernando Berguido. Un placer, un honor conversar con usted. Gracias por la invitación. Mañana es el lanzamiento a las 6:30. Ya el libro está aquí y bueno, espero que les guste. A ver, seguro que sí. Muchísimas gracias, seguro. Sí, lo empecé a leer, me llegó hace poco y entonces pues comprenderá, pero son 300 páginas que se leen como agua. Es muy fácil de beberlas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Un pianista ruso que decide venir a Bogotá, a quedarse en Colombia. Un pianista con todo el prestigio, un niño genio de Moscú. Hoy está con nosotros, Sergei Shchikov. A continuación en Despierta Bogotá.